Hola, bienvenidos a este foro en donde, bueno, pues estamos aquí reunidos para discutir aspectos fundamentales de este gran genio que es Beethoven. Bienvenidos a este 250 años del nacimiento de Beethoven. Franz Liszt escribió, refiriéndose a Ludwig van Beethoven: cada obra es un mandamiento perpetuo, una revelación infalible. Beethoven rompe con los modelos establecidos, nos aporta un concepto musical único y difícil de clasificar, dando la nota a nuevo orden. El gran artista universal sigue dando de qué hablar, y a 25 años, a 25 décadas de su nacimiento, sigue develando la mística de su genio. Quisiera yo dar la bienvenida al maestro Jesús Medina, director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Gracias por estar aquí con nosotros. Al maestro Gabriel Parellón, investigador, compositor, historiador de la Universidad de Guadalajara y investigador del Instituto Nacional de Bellas Artes, experto en los temas que refieren a la música y a su historia y su entorno. Al maestro Miguel Carrillo, músico, diseñador gráfico y presidente y director general de corporativo IQ, que nos recibe hoy aquí en su casa. Muchas gracias, Miguel. Moderando el día de hoy, Sergio Alejandro Matos, director general del Festival Cultural de Mayo. Me gustaría poner en la mesa una reflexión, una primera reflexión, y es Ludwig van Beethoven este genio, o es el genio más importante que existe en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Jesús, maestro. Bueno, yo creo que el genio lo vamos encontrando ya después de que pasó. O sea, habría que ver ya en su vida como compositor si cuando estaba, digamos, en sus días ya era reconocido como tal. Pienso que Beethoven no la tuvo fácil, y al decir no la tuvo fácil es porque tuvo a Haydn y a Mozart antes de ellos. Y Mozart realmente traspasó fronteras, etcétera. O sea, fue conocido desde niño como precisamente un niño genio, y las composiciones que escuchamos hasta ahora pues realmente lo demuestran. El caso de Beethoven, obviamente ya, como digo, a todo lo pasado, nosotros ya aquí podemos observar lo que hizo Beethoven y lo que hicieron los compositores después, y te puedes dar cuenta cómo Beethoven realmente fue un innovador en muchas cosas, que pues todas sus obras nos llevaron precisamente a los compositores que están después tener una base de dónde seguir. O sea, yo creo que Beethoven rebasó por mucho desde sus primeras obras hasta las últimas un estilo de innovador y además de aportación a la música, que a lo mejor eso le hubiera tomado 3 compositores hacerlo. O sea, Beethoven fue realmente un parteaguas. Tanto Haydn como Mozart, dentro de lo que caben desde mi punto de vista musical, tenían mucha similitud dentro de sus composiciones, y Beethoven viene precisamente a hacer una innovación muy importante, que ya viéndolo después en el contexto de la historia de la música, definitivamente yo sí lo consideraría pues un gran genio. O sea, es muy difícil decir es el único, ¿no? O sea, es un gran genio de la música, un gran compositor. Por algo, bueno, para mí, como músico y director de orquesta, yo siempre he dicho, la Biblia de las orquestas son las 9 sinfonías de Beethoven. De ahí partes para hacer lo que quieras, ¿no? Puedes tocarlo Haydn y Mozart, o puedes ir hacia adelante a tocar Brahms, Tchaikovsky, Prokofiev y lo que quieras. O sea, es muy vasta su obra, y que sí se puede tomar como algo, un patrón de dónde empezar en cuestiones de orquestación, de innovación instrumental, y bueno, y todo las características que sus obras van teniendo desde sus épocas de juventud hasta ya la madurez, pues que sí, pues, digo, o sea, yo creo que a 2 o 3 autores les hubiera llevado a hacer lo que hizo Beethoven nada más en su vida, porque de donde empieza a donde dejó las últimas cosas, que ya estamos diciendo, si Brahms continúa lo que dejó Beethoven, realmente estaba muy avanzado para su época. Muchas gracias, maestro. Esto de que no la tenía fácil, Miguel, esto se nos lleva, tú que has tenido en tu haber y que eres un productor importantísimo, de conciertos y cosas masivas, no la tenía fácil. O sea, Beethoven no la tenía fácil, tenía a Mozart, tenía a Haydn, digamos, en el medio.
eran los músicos abridores, por así decirlo, de un elenco que vendría potentísimo, ¿no? De una nueva propuesta. O sea, digamos que son los abridores a este gran genio, a la gran propuesta que vendría. ¿Qué tienes? Platícanos. Para agregar, yo creo que todavía encima haberse quedado sordo precisamente en tal vez su obra más importante, y yo creo en toda su obra, la novena, por ser sordo y por ser una obra muy innovadora, citando que de alguna manera la conceptualidad de su espíritu iba aportando, como aportó Goya en el modernismo, una nueva versión de música, apoyándola con como instrumentos como la percusión y la introducción del coro, que no se había hecho anteriormente en ninguna sinfonía. Y creo que se develan al tiempo que ha pasado a estos 25 décadas, como dices, maestro, pues la idea real que tiene el artista musical sobre su obra. Se me hace muy interesante la conceptualidad en su contexto como música, que sale de alguna manera de la forma comercial en lo que se venía haciendo las sinfónicas. Beethoven siempre hizo algo interesante en hacer cosas muy fuera de lo común, en el sentido de notas y formas de ejecución casi imposibles en algunas ejecuciones. Yo creo que todavía no dejó al alcance de su obra lo que todavía se puede agotar, ¿no? Fíjate que esto es, yo ahorita estoy escuchando a Miguel y me pongo a pensar en Jimi Hendrix, o me pongo a pensar en todos estos grandes guitarristas, requintistas, todos estos que rompieron con algún esquema musical. Y bueno, creo que aquí Gabriel, el maestro Gabriel Parellón, nos puede poner en el contexto de Beethoven, superestrella. Viene a consolidar a los abridores de la gran escena. Bueno, yo creo que Beethoven es el genio, porque históricamente, en el siglo XVIII, no existía una idea como una personalidad genial, un individuo que él solo es capaz de transformar a su sociedad. Lo más que se acerca a esto, pues, son los caudillos. Por eso la admiración tan grande que tenía en su juventud Beethoven en la figura de Napoleón, de quien se decepciona porque las circunstancias tan convulsas de la posrevolución en Francia llevan a Napoleón a un laberinto que termina tragándoselo, como en todas las revoluciones. El viejo adagio dice que los caudillos revolucionarios terminan siendo devorados por la revolución. Esto le va a pasar a Beethoven, pero él crea su propia revolución y de cierta manera encaja ese personaje que él fue construyendo de sí mismo, encaja en la ambición de una sociedad nueva, Alemania, que quiere grandes héroes y que construye la figura de genio. No es muy extraño entonces que Friedrich Nietzsche habla 50 años después de la muerte de Beethoven, nos habla de un superhombre. Es una configuración política. Se habla muchísimo sobre el Beethoven compositor. Claro, es un revolucionario musical porque tú dices abridor. Haydn y Mozart son abridores. Tienes razón en varios sentidos y en varios niveles. Componían oberturas, pero también sinfonías. Pero las sinfonías no tenían una estructura, digamos, de una arquitectura como de rascacielos, sino que Haydn y Mozart, si hubieran sido arquitectos, hubieran construido excelentes palacetes, palacios muy bellos, grandes jardines, imitando quizás algunos aspectos de Versalles o de Florencia. Pero Beethoven construye obras monumentales. ¿Por qué? Porque él consideraba que era el momento en que Alemania, no existía la Alemania del canciller Bismarck,
mucho menos la Alemania de el Kaiser Guillermo. Era una Alemania dividida. Recordemos que el Sacro Imperio Romano tiene aspiraciones de mucho tiempo de consolidar una continuidad de la civilización, lo cual cuesta muchísimo trabajo por muchas razones históricas, y Beethoven dice, yo puedo construir Alemania. Por eso es el genio. Y bueno, tú dices abridor, y bueno, maestro Medina, vemos estas grandes construcciones, y además les pone su gran puerta de inicio, como es el ejemplo de la primera sinfonía de Beethoven, o sea, cómo arranca su ciclo de las sinfonías de Beethoven con una introducción lenta, una introducción increíblemente difícil de concebir para después entrar al mundo de Beethoven. O sea, arranca su ciclo de esta columna vertebral de las 9 sinfonías, como bien lo decías, precisamente con una introducción de la primera sinfonía, ¿no? Y que a lo largo digamos, de sus oberturas y sus sinfonías lo volvemos a ver, ¿no? Y que es una cosa muy particular de la escritura de Beethoven, ¿no? Sí, pues llega rompiendo esquemas, en pocas palabras, ¿no? Rompiendo esquemas, y aún con la misma orquestación el lenguaje es diferente, ¿no? En cuestiones, tienes las trompetas más presentes, los timbales más presentes, y son los mismos que utilizaba Mozart y Haydn, ¿no? Y una cosa, bueno, a mí hay algo que se nota mucho, es después de que todas las sinfonías tienen minuetos, tercer movimiento sigue estando en 3/4, pero se convierte en el scherzo. Entonces las sinfonías empiezan a tener scherzos. A partir de la primera sinfonía ya está el primer scherzo. De los 9, solamente la octava tiene un minueto, ¿no? A la usanza clásica de los antiguos, pero a partir de ahí el tercer movimiento se vuelve un scherzo. Entonces ya desde ahí, pues digo, era innovación tras innovación en cada una. En la heroica tienes el famoso solo de los 3 cornos ahí, ¿qué es esto, no? O sea, alucinante, ¿no? Como un solo de cornos. La figura rítmica de la quinta de Beethoven, que se vuelve pues un emblema, ¿no? Que todo el mundo conocemos en el mundo, esas 4 notas que significan destino, muchas cosas, y que todo el mundo conoce en el mundo, porque son cosas que iba aportando según con el paso del tiempo, y que pues precisamente es lo que hace la distinción de un genio que va aportando obra tras obra, como bien dice Gabriel. Es un arquitecto que va haciendo algo diferente y aportando pues materiales diferentes y nuevos a lo que estaba la gente acostumbrada. Un verdadero visionario, el misterio que lleva al don creativo de la genialidad al otorgar grandes presupuestos en aras de obtener el éxito. O sea, Beethoven, Miguel, como sabemos, tuvo un divorcio, digamos, de las formas comunes, en algunos casos de financiamiento, por así decirlo. O sea, creo que Beethoven pudo haberla pasado mejor si no hubiera, digamos, decidido, ¿no? O decidido buscar por lo que pensaba. En su momento pudo haber sido incómodos para algunas personas, ¿no? O algunas gentes del poder, y sin embargo, bueno, pues decidió pasarla no tan bien en aras de su permanencia, en aras de no concesionar su pensamiento, concretamente, ¿no? Yo creo que es el precio que tiene que pagar todos los genios y han pagado de la historia por la trascendencia. El ser humano siempre ha tenido una interesante posición en la pasión. Una vez que descubre que puede hacer algo bien, va y lo hace mejor. Y creo que desde el punto de vista de la genialidad de Beethoven, tal vez en una educación que tuvo muy interesante entre su familia y en lo que se percibe de la exigencia que se le dio a Beethoven, creo que Beethoven realmente sí tenía una vocación y un oficio interesante, porque se me hace que no es solamente tener un don, sino haber tenido los maestros que tuvo para lograr haber tenido una trascendencia tan interesante con su música, como dicen y comentan los maestros alrededor de su exposición conceptual de su música. Creo que esa concepción de aterrizar la idea a una pasión que
hilando desmedidamente en pulir y pulir esto, llevó a Beethoven a pagar ese gran presupuesto, como dices, en los detalles que tuvo con familia, o como familia, o todos sus anhelos, ¿no? Incluso su vida social era así, ¿no? Veía siempre demasiado alto todo, ¿no? Las relaciones que trató de tener con personajes que no, tal vez en ese momento sí eran interesantes en su nivel, lo hacían ser un personaje bastante aspiracional, verlo de esa forma crítica. Yo creo que hay un documento, ¿no? Creo que ahorita es el momento en donde podríamos entrar a este legado, ¿no? En donde Beethoven, bueno, pues ya se desarrolla. Tenemos un Beethoven que lo vemos en sus primeras obras, un Beethoven feliz, en donde ya vemos algunos motivos que lo van perfilando, en donde estamos viendo cómo se empieza a asomar ese Beethoven en una segunda etapa, ¿no? Creativa. Yo considero que puede ser marcada en 1800, 1803, cuando empieza a darse cuenta que perdía el oído y que esto lo obligó a empezarse a separar de la sociedad, y si ya él tenía una personalidad aspiracional, como bien dice Miguel, en un momento poder pertenecer y tratar de, digamos, subir un estatus social, creo que se le empiezan a consolidar más las ideas revolucionarias, las ideas de empezarse a definir aún más como el músico que conocemos, y la obra como la escuchamos con todos sus mensajes, que son motivos que son cada día más actuales, ¿no? O sea, tenemos una sinfonía que dura 55 minutos, no una canción que es un hit, que dura 3, sino una sinfonía entera que dura 55 minutos y que ha perdurado por más de 200 años, ¿no? Entonces estamos hablando de un genio que tiene estas ideas durante miles de notas y durante un periodo, digamos, un periodo de 50, 60 minutos, en idea tras idea, y sus resplandecientes armónicos, y todo lo que busca es realmente un manual de cómo aspirar a ser mejores. Yo quisiera en este momento eh, pasar a una sección de esta charla que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, y que me parece que cuando hablamos, o sea, recuerdo pues, que se los platiqué, eh, un, un documento que todos conocemos como el Testamento de Heiligenstadt. Entonces es uno de esos documentos en donde Beethoven se expresa, y se expresa fuera de la partitura. O sea, y creo que esos dotes, por así decirlo, no conocidos de alguien que pudiera expresarse de una manera sentida y de una manera en donde pudiera pues realmente legar y imprimir lo que en ese momento sentía fuera de la partitura, es este documento. Hice una pequeña introducción, y después vamos a escuchar el testamento, y posteriormente pues quizás podamos opinar algo de ese momento en donde hay este punto de quiebre en la parte psicológica, en la parte sociológica y en la parte, por supuesto, musical y creativa de Beethoven. Hace 208 años, en el mes de mayo, Beethoven vivía la etapa más difícil de su vida y se enfrentaba a su más grande temor, el perder su instrumento. Debido a la vergüenza y a la frustración que sentía, entró a una profunda depresión que lo llevó a pensar en muchas ocasiones a quitarse la vida. Por recomendación del doctor Johann Adam Schmidt, Beethoven se trasladó a Heiligenstadt, un pequeño pueblo cerca de Viena, para descansar la temporada de verano. Esto abría la esperanza para que con soledad y silencio pudiera descansar su oído y recuperar su salud. Ese año Beethoven se encontraba particularmente atormentado y presentía un aumento de su sordera
que no lo abandonaría fácilmente, y comenzó a sentir su vida amenazada por este mal. Deprimido e incapaz de esconder su afección creciente, el 6 de octubre de 1802, Beethoven escribió un documento que fue encontrado en un escondite secreto en su escritorio junto a la carta de la amada inmortal. Este documento se titula El Testamento de Heiligenstadt. Dicho documento tiene una carga emocional impactante, en el que queda sentada la enfermedad y la angustia de Beethoven frente a la misma, se encuentra lleno de errores de sintaxis y luce una puntuación absolutamente personal. Las oraciones son largas, de a veces difícil realización y de bastante difícil comprensión. Evidentemente el documento fue escrito bajo una fuerte presión emocional. Su personalidad es claramente perceptible, pese a que el compositor desea no tener facilidad para escribir. Se les arreglaba perfectamente para transmitir sus fuertes pensamientos y emociones. Escuchemos el testamento de Heiligenstadt en la voz de Benny Rico y lo comentamos posteriormente. Para mis hermanos, Carl y... Oh hombres que me juzgáis malevolente, testarudo o misántropo, cuán equivocados estáis. Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de bondad. Inclusive, me encontré voluntarioso para realizar acciones generosas. Pero reflexionad que hace ya 6 años en los que me he visto atacado por una dolencia incurable, agravada por médicos insensatos, estafado año tras año con la esperanza de una recuperación, y finalmente obligado a enfrentar el futuro con una enfermedad crónica cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Nacido con un temperamento ardiente y vivo, hasta inclusive susceptible a las distracciones de la sociedad, fui obligado temprano a aislarme, a vivir en soledad. Cuando en algún momento traté de olvidar, cuán duramente fui forzado a reconocer la entonces doblemente realidad de mi sordera. Aún entonces era imposible para mí decirle a los hombres: habla más fuerte, grita, porque estoy sordo. ¿Cómo era posible que yo admitiera tal flaqueza en un sentido que en mí debiera ser más perfecto que en otros? Un sentido que una vez poseí en la más alta perfección. Una perfección tal como pocos en mi profesión disfrutan o han disfrutado. No puedo hacerlo. Entonces, perdonadme cuando me veáis retirarme, cuando yo me mezclaría con vosotros con agrado. Mi desgracia es doblemente dolorosa, porque forzosamente ocasiona que sea incomprendido. Para mí no puede existir la alegría de la compañía humana, ni los refinados diálogos, ni las mutuas confidencias. Solo me puedo mezclar con la sociedad un poco cuando las más grandes necesidades me obligan a hacerlo. Debo vivir como un exiliado. Si me acerco a la gente, un ardiente terror se apodera de mí. Un miedo de que pueda estar en peligro, de que mi condición sea descubierta. Así ha sido durante el año pasado que pasé en el campo, ordenado por mi inteligente médico a descansar mi oído tanto como me fuera posible. En esto, coincidiendo por mi natural disposición, aunque algunas veces quebré la regla, movido por mi instinto sociable. Pero qué humillación, cuando alguien se paraba a mi lado y escuchaba una flauta a la distancia, y yo no escuchaba nada. O alguien escuchaba cantar a un pastor, y yo otra vez no escuchaba nada. Estos incidentes me llevaron al borde de la desesperación. Un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo.
me parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir. Y entonces soporté esta existencia miserable, verdaderamente miserable, una naturaleza corporal hipersensible a la que un cambio inesperado puede lanzar del mejor al peor estado. Paciencia. Está dicho que ahora debo elegirla para que me guíe. Así lo he hecho. Espero que mi determinación permanecerá firme para soportar hasta que las inexorables parcas les plazca cortar el hilo. Tal vez mejoraré, tal vez no. Estoy preparado, forzado ya a mis 28 años a volverme un filósofo. ¿Oh? No me es fácil, y menos fácil para el artista que para otros. Ser divino, tú que miráis dentro de lo profundo de mi alma, tú sabes que el amor al prójimo y el deseo de hacer el bien habitan ahí. Oh, hombres, cuando algún día leáis estas palabras, pensad que habéis sido injustos conmigo y dejad que se consuele el desventurado al descubrir que hubo alguien semejante a él, que a pesar de todos los obstáculos de la naturaleza, igualmente hizo todo lo que estuvo en sus manos para ser aceptado en la superior categoría de los artistas y en la categoría de los hombres dignos. Ustedes, mis hermanos Carl y... Tan pronto, cuando esté muerto, si el doctor Smith aún vive, pídanle en mi nombre que describa mi enfermedad y guarden este documento con la historia de mi enfermedad, de modo que en la medida de lo posible, al menos el mundo se reconcilie conmigo después de mi muerte. Al mismo tiempo, los declaro a los dos como herederos de mi pequeña fortuna, si es que pudiese ser llamada de esta forma. Divídanla justamente, acéptense y ayúdense uno al otro. Cualquier mal que me hayáis hecho, lo sabéis, hace tiempo que por mí fue ya olvidada. A ti, hermano Carl, te doy especialmente las gracias por el afecto que me has demostrado últimamente. Es mi deseo que vuestras vidas sean mejores y más libres de preocupación que la mía. Recomendad la virtud a vuestros hijos. Esta sola puede dar felicidad. No el dinero, hablo por experiencia. Solo fue la virtud que me sostuvo en el dolor, a esta, y a mi arte solamente debo el hecho de no haber acabado mi vida con el suicidio. Adiós, y quiéranse el uno al otro. Agradezco a todos mis amigos, particularmente al príncipe Lichowski y al profesor Schmitz. Deseo que los instrumentos del príncipe sean conservados por uno de ustedes, pero que no resulte una pelea de este hecho. Si pueden serviros de mejor fin, véndanlos. Me sentiré contento si puedo seros de ayuda desde mi tumba. Con alegría me acerco hacia la muerte. Si ésta llega antes de que tenga la oportunidad de mostrar todas mis capacidades artísticas, habrá llegado demasiado temprano. No obstante, mi duro destino y probablemente desearé que hubiera llegado más tarde, pero aún así estaré satisfecho. ¿No me liberará entonces de mi interminable sufrimiento? Cuando vengas, te recibiré con valor. Adiós y no me olvides. Cuando esté completamente muerto, merezco solo eso de ustedes. Habiendo yo pensado en vidas tantas y tantas veces acerca de cómo hacerlos felices, solo sedlo. Hegelstand, octubre 6, 1802. Tenemos un Beethoven hablándonos desde lo más profundo de su corazón, en donde podemos percibir ese Beethoven que sabe
quién es, lo que aporta, pero al mismo tiempo ese Beethoven que se desdibuja, ¿no? Y se niega a sí mismo esa genialidad y esa trascendencia, ¿no? Creo que es un documento que nos marca pues el sentir de un hombre que vivió casi los siguientes 20 años de su vida componiendo pues quizás la música más conocida, ¿no? Y en donde empezamos a ver un Beethoven con estos motivos que lo definen y que son, pues digamos, esa marca que lo define y lo definirá por siempre. Miguel. Qué bella forma de expresarse del genio. Denota tal vez una revolución interna en su mente como en su espacio físico, falto de amor. Parece que nunca existió en él la figura al quien dedicar, incluso como notamos en el testamento, un legado. Y paradójicamente nos deja un legado fraterno e impresionante. Su obra final ha sido tomada incluso como un himno. Creo que Beethoven era, como lo dice en su testamento, prácticamente un filósofo y tal vez metafóricamente un filósofo de la música. Entonces, aunque él no escribió la letra del coral, creo que Beethoven impulsa de alguna manera incluso a todo lo que tiene alrededor, dando a ver la figura bondadosa y creativa que era. Sí, efectivamente, un documento para escuchar y quizás escuchar y luego ver algunas de las obras que compuso en ese tiempo, quizás en esos años, Jesús. Pues sí, fíjate que lo escucho, el testamento, y pues es duro, difícil, angustiante, tremendo, dramático. O sea, como músico, pues digo, el oído, o sea, tu carrera está ahí, ¿no? Y ya Beethoven se sabía Beethoven, pero sabía, digo, él mismo dice, me queda mucho por dar, o sea, pero ya estar pensando en esa edad, digamos, en pues, quitarse la vida, prácticamente se está despidiendo, o sea, no quiere decir que no le haya pasado por la mente suicidarse, pues porque sabía lo que se le venía, ¿no? O sea, cómo seguir poder expresar mi música y seguir sufriendo como persona y como músico, pues el no tener el oído disponible, ¿no? O sea, que eso es un gran problema, ¿no? O eso que comenta, ¿no? Como escuchar una flauta. Alguien me dice, mira, escucha la flauta y no poder oír nada. Entonces, digo, yo lo escucho, lo leo, este documento, y se me hace un nudo en la garganta, o sea, porque es muy difícil, te digo, teniendo esta profesión de músico, ya seas compositor, intérprete o algo, la pérdida del oído es algo que te va a costar mucho trabajo aceptar. Y bueno, si estamos hablando del genio que era Beethoven, pues sí, las repercusiones que iba a tener. Bien dices ahí, y a partir de ahí es donde vienen las obras con el sello de la casa, ¿no? O sea, de un Beethoven ahí, que bueno, todos conocemos de la historia de la novena de Beethoven, que fue escrita ya prácticamente sordo. Entonces, ¿cómo? O sea, ese grado de grandeza, ¿no? De genialidad, donde podemos tener una obra coral de 60 minutos, pues escrita, digamos, en la penumbra del oído, o sea, no poder escuchar, o sea, todo imaginarlo, todo verlo plasmado solamente con la pluma en la partitura. Entonces, digo, a mí me escucha y me pega leer el documento o escucharlo, siempre me deja como angustiado, porque es un Beethoven que así como se te presenta con las partituras, ahorita se está presentando en un escrito, o sea, dejó las notas a un lado y pues tenía que decirlas, esto que sentía él, pues de otra manera de expresarlo, ¿no?
pero así como te emociona escuchar una quinta, una pastoral o algo así, pues también esto te sacude, ¿no? El leer lo que estaba pasando por su mente en esos momentos. Y quisimos poner este foro precisamente un día antes de la interpretación de La Tempestad, una de las obras que Beethoven, de la sonata La Tempestad, el día de mañana interpreta el pianista Lear Williams en el ciclo de las 32 sonatas. Y entonces quisimos poner esto para todos aquellos que seguramente estarán el día de mañana escuchando a Lear Williams tocar La Tempestad, pues que recuerden que esa obra fue escrita precisamente en este periodo de punto quiebre de la vida de Beethoven. Pluma y partitura, Gabriel. Tú, además de intelectual de la música, eres compositor. Y hace unos momentos me tocó ver que compartías una de tus partituras con el maestro Medina y le estaban ahí discutiendo los dos, por supuesto sin escuchar la música y el maestro haciéndote los comentarios a la misma. Pluma y papel en la tinta hacia el cuaderno y en la tinta hacia la partitura. Pues la verdad es que no me quito la resonancia de lo que acabamos de escuchar, además en una lectura y dramatización magníficas en español, y eso me acerca todavía más a la resonancia de la voz de Silvestre Revueltas. Yo pensaría que estoy escuchando Revueltas, no sé si han leído sus cartas, el epistolario Revueltas está publicado. Hay una gran semejanza, ¿no? Creo que el alcoholismo, la soledad, la frustración de muchas cosas, pero una especie también de desencuentro con la sociedad, llevan, creo, yo lo siento muy, muy, muy cerca en términos de una interpretación histórica, llevan tanto a Beethoven en Alemania de principios del siglo XIX, porque todavía le faltaban 25 años de vida productiva a Beethoven cuando escribe esto. Pero con Revueltas escuchamos algo muy parecido, y Revueltas vivió 16 años menos que Beethoven. Es absurdo querer hacer este tipo de comparaciones en cuanto a los parámetros que quieras, pero cada uno cambia la historia de su país. La historia de la música mexicana sin Silvestre Revueltas es incomprensible en el siglo XXI, lo mismo que la música alemana de la modernidad. Yo creo que estamos viendo de nuevo lo que mencioné hace un momento, dos seres desgarrados por el mundo que les tocó vivir. Revueltas pasó su adolescencia al ritmo de la Revolución Mexicana, donde murió el 10% de la población mexicana, murió asesinado. Estamos hablando de una situación muy, muy extrema, ¿no? En el caso de las guerras europeas y las epidemias y los problemas políticos en tiempos de Beethoven eran tremendos, no hay que perder de vista esa complejidad. Pero por otra parte, y Miguel tiene muchísima razón, comparto su enfoque en cuanto a una situación irónica o paradójica, donde la respuesta, en lugar de acabar con su vida, es, así como tenemos esta imagen que escogiste magnífica de una explosión de colores, que yo la escucho, sentimos una explosión de amor y de fraternidad, como bien dijo Miguel. Esto también está en Revueltas. ¿Cuántos temas alegres o a veces irónicamente alegres los escuchamos en Revueltas? En Beethoven también. El maestro Jesús Medina está hablando de una idea que llevó a cabo Beethoven de meter el scherzo. Scherzo en italiano, scherzare es bromear en italiano. ¿Por qué vas a bromear con estas cosas? Pues Beethoven está lleno de bromas y tiene sus humoresques musicales hasta la última etapa de su vida. No son víctimas. Que ellos se consideraran así como tal. Son seres humanos que están todo el tiempo intentando construir una vida aceptable y buscar ese amor. Por eso el tema de la amada inmortal, que para muchos que odian el romanticismo y la melcocha les parece una ridiculez, pero después de escuchar el testamento de Heiligenstadt tiene también otro sentido. La lectura y la imaginación de un ser adorable que solamente existía en la mente
de Beethoven, como una esperanza. Me quedo con esto, existía en la mente y quedaba como una esperanza. Creo que Beethoven, a final de cuentas, es como la imagen del festival, es este estallido de esperanza, este estallido de que el mundo siempre sea mejor. Esto fue lo que quisimos decir en la imagen de este año de Beethoven, ¿no? Yo quisimos de alguna manera exponer el sentido de la esencia de lo que Beethoven nos quiere decir en su música. Y yo quisiera pues cerrar esta plática con una opinión. Beethoven tiene más de 200 años presente. Y su música y su época y todo lo que Beethoven vivió no es ajeno a muchas de las cosas que en la actualidad vivimos. La historia se repite, se remodela y se vuelve a repetir y volvemos a regenerarnos, y lo más triste es que volvemos a caer en los mismos errores. Y creo que Beethoven, con su música, con su esperanza, con su luz, nos recuerda siempre que como seres humanos tenemos que trascender, no en lo individual, sino como una sociedad colectiva. Entonces quisiera despedirnos, bueno, pues con una opinión que nos pudieran dar acerca de Beethoven y esos símbolos que lo hacen hoy por hoy seguir siendo vigentes, que seguirá siendo vigente rumbo a una trascendencia única. Interesante observar desde la idea y desde la hipérbole imaginativa de cómo detona el irascible genio de Beethoven en su valentía de demostrarse que puede hacerlo aún estando sordo. Creo que su gran ejemplo, el gran paradigma de Beethoven debe de acumular en nosotros esperanzas, sobre todo de poder ser felices y hacer lo que nos gusta hacer realmente. Y aferrarnos a esa forma en la cual se nos interrumpe para no hacerlo, a veces con algún defecto en nuestras capacidades, a veces en la falta de equidad en un planeta totalmente injusto con toda la sociedad. Creo que Beethoven nos deja ese gran ejemplo de luchar absolutamente por lo que queremos hacer. Esa diferencia en tener la valentía de hacer y desarrollar una idea es la que realmente hace que Beethoven esté hoy aquí y trascienda, hacer lo que él quiso hacer. Jesús, tú y yo compartimos ese sentimiento, tú en la orquesta, yo en los varios conciertos de Beethoven que llegué a tocar en mi carrera como pianista. Ese sentimiento en donde tú estás a punto de iniciar el primer acorde del cuarto de Beethoven, ¿no? Y en donde pocas notas toman la atención del público y que somos de alguna manera poseedores de transmitir ese mensaje de la mejor forma, ese mensaje de unidad y ese sentimiento que solamente el arte puede lograr, que es unir a las personas. Y yo no dejo de admirar, ¿no?, cuando vemos al maestro Medina salir y tocar la quinta de Beethoven y ver a la gente totalmente unida, totalmente de acuerdo, en donde no hay un gramo de duda que todo mundo fue a escuchar a Beethoven porque quiso, por voluntad propia, porque les va a ofrecer ese mensaje a todos y todos van a tener
la oportunidad de trasladar ese mensaje único e irrepetible, tomando en cuenta pues que la música es un arte abstracto, es inmediato. Entonces tú bajas la mano a esa quinta de Beethoven y ¿qué sigue, maestro? ¿Qué sientes? Platícanos. Digo, es un sentimiento muy especial, pero es una responsabilidad muy especial. Es que tocar Beethoven, puedes pensar, puedes decir, es Beethoven, o sea, porque no tenga las dificultades técnicas que ya los instrumentistas pueden ahorita solucionar. O sea, a veces se confunde que es música más fácil de tocar, ¿no? O sea, y no, fíjate, yo puedo decir que en la música me inicié escuchando Beethoven, tocando Beethoven. O sea, en la primera orquesta juvenil que estuve tocando cuando tenía 15 años, lo que tocábamos en esa orquesta juvenil y estuvimos 3 años fue con la primera sinfonía de Beethoven. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Y maestros nos ayudaban a irla montando en esta orquesta juvenil, que hasta ya casi la conocemos de memoria todos los de la orquesta. Entonces, como que Beethoven y Beethoven. Entonces, para mí fue como el punto de partida para ir conociendo más música sinfónica. Fue Beethoven y de ahí la segunda, la tercera. Ir conociendo Beethoven ahí a través de él, todos los autores que pudieran haber venido después. Entonces, el haber tenido Beethoven desde muy temprano, pues te va haciendo conociéndolo, madurarlo. Porque también puedes haber tenido, cuando yo tenía 25 años, veo un Beethoven de una manera, cuando tuve 40 de otra manera, y ahora después del tiempo, pues ves, digo, la misma madurez te va dando la perspectiva realmente de a qué te estás enfrentando con una partitura como la quinta de Beethoven. O sea, ya no es de, sí, la de papapapam. No. O sea, tienes que decir algo. O sea, Beethoven nos quería decir algo con esas notitas plasmadas ahí en un papel. Y entonces tú ya donde tienes que estar realmente una conciencia, además de la responsabilidad de que siendo una de las obras más famosas escritas por algún ser viviente, esa quinta de Beethoven, entonces todo va teniendo más responsabilidad y más responsabilidad. Ya cuando estás parado en el podio, que dices tú, cuando bajas la mano, ¿qué tienes que hacer? Bueno, desde los ensayos tienes que transmitir esa sensación de responsabilidad de los músicos. Porque te digo, si tienes músicos que tocan muchas notas y son virtuosos, como obras que a lo mejor no necesariamente les van a demandar tanto en la cuestión técnica, o sea, tienen que ellos poner parte de ellos y entender el concepto de lo que Beethoven en sus notas nos quiso decir para que nosotros lo externáramos como intérpretes. Realmente tenemos una parte también compleja como intérpretes, pues de poder decir musicalmente lo que está escrito en un papel que no, así como tal, no suena, sino... Entonces todo este asunto, cuando vas a bajar la mano, dices, ay, la quinta de Beethoven, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué tengo que tener una congruencia del principio al final de la sinfonía? ¿Qué tengo que ir diciendo en cada movimiento? Y una de las innovaciones que también presenta esta quinta sinfonía, pues es como del tercer movimiento se pega al cuarto, ¿no? O sea, no habían los ataca. Todas las sinfonías estaban separadas, los 4 movimientos, y aquí llega un ataca del tercero, se va al cuarto directamente, ¿no? Entonces, dirigir Beethoven o participar haciendo Beethoven, ya sea como atrilista o estando en el podio, yo siempre lo veré como una responsabilidad. Y una cosa que yo considero importante, o sea, para los músicos que realmente ven la grandeza de Beethoven, todos los años son años Beethoven. O sea, este es específico porque tiene un número que cuadra, que es redondito, nos gusta el 250. Es que Beethoven se festeja todos los años en todo el mundo. En todo el mundo, o sea, cualquier pretexto tenemos que tomar vamos a hacer el ciclo Beethoven, la sinfonía, los conciertos, o sea, y no necesariamente tuvo que llegar a un 250, un 200, un 225, o sea Beethoven es un compositor muy querido por los que nos toca hacer la música, pero también por los que la escuchan. Entonces, digo, qué felicidad que nos haya tocado vivir este 250 aniversario. Esperemos que la situación actual no oscurezca o empañe un poco lo que deberíamos estar celebrando pues, desde enero de este 2020 hasta diciembre, ¿no? Que pronto podamos salir de esta situación actual en la que nos tienen ahí un poquito aislados, pues para regresar y con el mismo gozo y entusiasmo, pues celebrar Beethoven, como digo, lo hacemos todos los años, pero con mayor razón, ahora siendo un festejo mundial el que se está celebrando y que como el gran genio que es, pues realmente le rindamos el honor que se merece pues, un compositor de esta envergadura. Muchas gracias, Chuy. Maestro, Beethoven, año 2100. ¿Cómo lo vamos a escuchar?
Escuchando lo que dice el maestro Jesús Medina, ojalá que este año y los que vengan no empañen la historia de la humanidad. Se vienen grandes desafíos, cada vez más grandes, se acumulan problemas. Tú mismo has dicho que hay una serie de procesos que nos repiten en nuestros peores aspectos. ¿Pero qué nos dice esta música? Esperanza y ganas de hacer las cosas. ¿Qué hace un músico en la Orquesta Filarmónica de Jalisco? Más que tener la esperanza de hacer bien las cosas y gozar en esa comunidad tan especial que es una orquesta con esas características. Una orquesta, por cierto, que llevó más de 150 años construir. La Orquesta Filarmónica de Jalisco tuvo una estructura, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, como todas las orquestas. Antes del año 1988 tenía el nombre de Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Antes del siglo XX se llamó Orquesta Filarmónica de la Sociedad de Santa Cecilia y así se fundó en 1858. Guerra de Reforma. Iban a construir ese teatro donde dirige el maestro Jesús Medina. Fue levantado, los cimientos se colocaron allí al inicio de la Guerra de Reforma, una guerra muy sangrienta que dejó en la ciudad de Guadalajara, México, cuerpos destrozados por las calles, bombardeos como los que no hemos visto en mucho tiempo y que ojalá no los veamos. Allí están los cimientos del Teatro Degollado, que quisieron ponerle Teatro Alarcón los conservadores, por Juan Ruiz de Alarcón, reminiscencia novohispana. Al final lleva el nombre de un general liberal. Es un proyecto liberal, como el liberalismo de Beethoven. Hay una tradición. Me pregunto, ese teatro que fue remodelado de manera caprichosa, tengo que decirlo también, a principios de los años 80, fines de los 70, esa figura tan emblemática de un edificio con aires griegos, ¿qué le dice a la mayor parte de la población de Guadalajara, de Jalisco, de México? ¿Le habla de su pasado? La orquesta es accesible a la mayoría de la gente, una población que vive atormentada con muchísimos problemas y cada vez va a haber más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Confiar en estos proyectos culturales? Yo creo que no tenemos otra opción. Tenemos que continuar en este espíritu de solidaridad, de comprensión. Mujeres compositoras, directoras, o pienso yo, ¿qué Beethoven hay mujer? ¿No? Clara Schumann, por ejemplo. Hay muchas cosas que recuperar de la historia de la música en la que podemos vernos reflejados y pensar que en 2100, como tú lo sugieres, tengamos situaciones óptimas para la orquesta, para el público. La orquesta no existe sin público. Y para eso tenemos que trabajar todos los días, como lo está haciendo la Filarmónica de Jalisco y otras orquestas en México y en América Latina, que hay que decirlo, viven de puro amor a la música. Y una cosa sí estaremos seguros, maestros. 2100 será un año que no nos tocará vivir, pero seguramente la genialidad de Beethoven estará ahí. Y bueno, pues yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado, que tengamos la oportunidad de dirigirnos al público del festival, que ha estado muy atento a las propuestas que a lo largo de lo que va del mes hemos propuesto. Y bueno, pues yo creo que es como cuando tú empiezas una sonata y la terminas, o cuando empiezas un cuadro y lo quieres terminar. De lo que tienes que estar seguro es que lo vas a hacer bien, que lo vas a empezar y que lo vas a terminar bien. Entonces, bueno, pues dejemos en este foro pues esta esperanza de ser cada día mejores, que Beethoven nos expresa en cada una de las notas y de su legado, en todo lo que él hizo por nosotros. Y bueno, pues desearles muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando, pues que la sigan pasando bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.